Jorge Argüello fue muchas cosas, pero fue embajador en Washington, fue embajador en Lisboa, fue representante de Naciones Unidas, ¿no? También. Y es un experto en relaciones internacionales. Así que le agradecemos mucho que esté acá. ¿Cómo va? Mucho gusto, Eduardo, de estar acá. Bien. El gusto mío. A ver, si podemos partir de... Está la tregua, que de hecho se ha cumplido. Uno tenía las primeras horas alguna duda de... bueno, ¿qué significa esto y hacia dónde se puede avanzar? Bien. A ver, a mí me parece que estamos en presencia de la ejecución o el desarrollo de una estrategia que debe haber llevado mucho tiempo diseñar y que reconoce en el 7 de octubre del 23 el punto disparador. Eso habilita de alguna manera a Israel, o dicho más propiamente, al gobierno del presidente Netanyahu, a iniciar primero una guerra, una verdadera guerra en la Franja de Gaza para la eliminación, si no de Hamás, por lo menos de toda la dirigencia de Hamás, que continúa en el Líbano con los ataques a Hezbollah y los bombardeos sistemáticos, que continúa después con los ataques a Irán, a Teherán, en donde se cargan, o digamos, en donde matan a científicos iraníes y militares de alta jerarquía iraníes. Es decir, descabezan de alguna manera una parte importante del sistema. Irán responde, pero de alguna manera me parece que queda claro que el poder militar bélico de Israel es el poder más importante en la región de Medio Oriente, ¿no? Cuando Irán... Está claro también, a ver, a mi juicio puede no serlo, Sí. Pero digo, está claro también que como hecho o como dato novedoso de este conflicto, yo creo que hacía muchas décadas que Israel no sufría tanto un conflicto internamente. Me refiero a los daños que sufrió, ¿no? Sí. Por las últimas guerras no es que no sufriera, pero bueno, su capacidad estratégica defensiva lo protegía. Esta vez, bueno, tuvo daños considerables. Sí, porque los iraníes ya estudiaron también el sistema de defensa que se llama el Iron Dome, que es un sistema, yo lo he visto en el terreno, ¿no? Que son camiones que tienen una cantidad importante de cilindros, son una especie de misiles de este ancho y de este largo, que se disparan y por la computadora interceptan los misiles que se lanzan sobre territorio israelí. El tema es que en esta oportunidad Irán tiraba racimos de misiles y eso hacía que cada tantos alguno entrara, ¿no? Claro. Y bueno, Saturación. Exactamente, esa es la palabra. Pensemos que Israel padece lo que ellos llaman la amenaza existencial. ¿Por qué? Porque Irán tiene entre sus objetivos nacionales explícitos la eliminación, la supresión del Estado de Israel. Este régimen, ¿no? Desde 1979. Exactamente. Desde 1979, cuando el ayatollah Khomeini toma el poder, que después es sucedido por Khamenei, este es el segundo líder religioso, pero es el poder real en Irán, ¿no? Sí, claro. Ellos tienen como objetivo la destrucción del Estado de Israel. Eso, ahí le hago una pregunta, porque me quedó como duda, a lo mejor no tiene la importancia que yo le doy. La persona que admite la tregua y que admite el cese de hostilidades no es el ayatollah, es el presidente, sí. Que es una figura de menor volumen, ¿no? En el esquema político que tiene Irán. En el sistema de toma de decisiones iraní, el presidente está dibujado. El poder está concentrado, es el poder eclesiástico, y está concentrado en los ayatolás. Los ayatolás de los cuales surge uno, que es el líder. En este caso estamos hablando del ayatollah Khamenei. Exactamente. Así es. Otra de las cosas que me llaman la atención en función de, no importa cuánto sea la tregua, cómo siga el proceso, lo que digo es, yo no recuerdo muchos conflictos de estas características resueltos por la voluntad de una persona. Porque si algo tuvo la decisión de Trump de los otros días, obviamente que ha habido consultas, negociaciones, pero algo tuvo fue esta cosa de el individualismo escénico, de decir, bueno, se acabó, no tiran más misiles, vamos a una tregua y ahora viene un tiempo de paz. Sí, pero Eduardo, tengamos en cuenta una cosa.
La tercera ha sido la vencida para Trump, porque Trump se propuso acabar con la guerra ruso-ucraniana en 24 horas y fracasó. Sí. Se propuso detener la ofensiva militar israelí sobre la franja de Gaza y fracasó. Es verdad. Ahora lo logró, pero a un costo. Involucró el poder militar estadounidense en el bombardeo a Teherán. En el bombardeo a Irán, quiero decir, ¿no? Sí, sí. O sea, se involucró en el conflicto y, bueno, es tan poderoso el aparato de defensa, el aparato militar de los Estados Unidos, que tiene la capacidad de imponer esta tregua que no sabemos si es provisoria o si es definitiva. Nada parece ser definitiva en Medio Oriente. ¿No? Nada parece ser definitivo en Medio Oriente. El tema es que tampoco, es muy reciente, es verdad, tampoco hay un horizonte que uno visora y dice, bueno, puedo ir por acá, puedo ir por allá. Da la impresión, como lectura que hago yo, seguramente menos profunda que la que podés hacer, da la impresión que Irán siente el impacto. Después se podrá discutir cuán afectado estuvo su programa nuclear, mucho, poco, mínimamente, pero que sintió el golpe me da la impresión que sí. Sí, coincido que sí, y aparte a ojos del mundo, Irán ha resultado perdidoso en esta confrontación. Pero acá hay que unir la caída de al-Bashar en Siria, 2024. Correcto. Hay que unir la ofensiva sobre los proxies. Estamos hablando de los hutíes en Yemen, estamos hablando de Hamas en la franja de Gaza, de Hezbollah, de las milicias en Irak. Todas están debilitadas. O sea, la impresión que yo tengo es que surge claramente la presencia poderosa de Israel en la región, con un claro respaldo definitorio, que es el de los B-2 de los Estados Unidos. Correcto. ¿No? Sí. Y esto también puede tener, en ambos casos, pero mirando a Israel, puede tener algún efecto hacia adentro, porque muy pocos días antes del inicio de este último tramo de hostilidad, de los 12 días, el Parlamento israelí había votado una moción de adelantamiento electoral y de la cual Netanyahu zafó ahí, ¿no? No, pero recordemos que desde hace meses los sábados era el día de movilizaciones, sobre todo en Tel Aviv, en contra de la guerra que se estaba librando en la Franja de Gaza. Y también tengamos presente otra cosa, el gobierno de Netanyahu estuvo creciente, pero permanentemente, en un proceso permanente de creciente aislamiento en el mundo. Estamos hablando no solamente de Europa, sino estamos hablando de los países de América Latina, estamos hablando de una buena parte de la sociedad de Estados Unidos. Mira, Eduardo, después del 7 de octubre yo terminé mi segundo mandato como embajador en Washington en diciembre. Yo recuerdo haber ido al Congreso en las últimas semanas a despedirme de senadores, diputados, y recuerdo que una vez salgo del Senado de los Estados Unidos y veo una fila de cientos de chicos y chicas, que estaban, ¿viste los precintos de plástico? Claro. Estaban todos con precintos puestos y custodiados por la policía. Digo, qué raro esto hacer. Evidentemente era una manifestación. Cuando me acerco, me llama la atención que la mayoría, no todos, pero la mayoría tenían una kipá puesta, los varones. Y empiezo a mirar los carteles que estaban tirados en el piso y eran carteles en defensa de Palestina, en contra de Israel. Y eran jóvenes de la comunidad judía protestando en el Senado de los Estados Unidos por la política que estaba llevando adelante la administración. Sí, sí. Así que esta situación de creciente aislamiento que vivió el Estado de Israel, de alguna manera, la guerra con Irán le permitió salir de los 50.000 muertos que produjeron en la Franja de Gaza. Es verdad que murieron 1.200 y del modo más salvaje en el ataque del 7 de octubre. Y hay rehenes todavía quedan 20 y pico de rehenes vivos, me parece. 4 argentinos, creo, sí. No sabemos, hay 50 y pico es el número de rehenes todavía que no aparecieron, pero se presume que la mitad están muertos. Tomando, ya vimos el tema de Israel, vemos el tema de Trump. Tomando el papel protagónico que ha tenido Trump, como yo comentaba antes, en términos de toma de decisiones más allá de las consultas, donde la OTAN no tuvo participación, donde su propio frente interno me refiero, el Congreso, que ha ocurrido en otros episodios de presidentes estadounidenses que piden una autorización al Congreso para intervenir. Aquí ha sido toda una decisión de parte de Donald Trump. Digo, respecto de lo que es esta lucha multilateralista que hay en este momento,
¿Qué significa esto para Estados Unidos y para el realineamiento? Prestigio. Estados Unidos, Trump ya abandonó la cumbre de la OTAN tempranamente, pero los países de Europa acordaron... Lo estuvieron todos, salvo Pedro Sánchez, sí, está correcto. corrido. Acordaron todos lo que Trump les pedía, que es levantar del 2.5 al 5% de sus presupuestos para el año 2035 en gastos de defensa, que esto quiere decir Rusia, ¿no? Correcto. O sea que ahí tenemos... Bueno, ahí también, como en la política comercial, me parece que en Trump hay un ida y vuelta, ¿no? Sin lugar a dudas, está todo vinculado. Porque él llegó diciendo yo no pongo un peso más en la OTAN. Así es. Y pareciera que hoy hay otra mirada. Así es. Trump es un líder personalista que se ha adueñado del Partido Republicano. El viejo Partido Republicano que nosotros conocimos, la gente de nuestra generación, ya no existe más. Ese era un partido de alguna manera liberal, a favor del libre comercio, casi la antítesis de lo que expresa el MAGA, el Make America Great Again, que se ha adueñado de la estructura del partido. Hoy no hay ningún legislador del Partido Republicano que no haga exactamente lo que Trump dice que hay que hacer, porque se han adueñado de toda la estructura del partido. Y por eso esa sociedad está partida tan fuertemente en dos, ¿no? Nosotros vivimos una situación de grieta en la Argentina, pero te puedo asegurar, Eduardo, que la grieta que hay en Estados Unidos es mucho más profunda. Sí, ocurre que me da la impresión que a lo mejor en la Argentina lo que es más áspera, con mayor hostilidad, con mayor violencia, no en un sentido de la violencia literal, pero esta cosa de... Es más profunda en Estados Unidos. Fíjate, yo he estado en reuniones de la comunidad educativa, es decir, reuniones de padres de escuelas del interior de los Estados Unidos, en donde se votaba, porque ahí se votan las cosas, en los colegios, colegios públicos, se votaba y yo he visto aprobar a mano alzada la decisión de implementar la educación cristiana obligatoria en los colegios públicos. Eso es una de las almas de Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos no es lo mismo pararse en las costas o en las grandes urbes que ir al interior profundo. Yo cuando era chico estudié, terminé mi secundaria, inicié la universidad, vivía en Indiana. Eso es el oeste, ¿no? El Estados Unidos agrario. No tiene nada que ver con mis años posteriores en Nueva York o en Washington. Son dos sociedades completamente distintas. Son dos países distintos. Así es. Y mirando, tomando como base Estados Unidos y mirando las otras dos potencias, sobre todo China y Rusia, yo creo que Rusia está un escalón más abajo, más allá de que es una potencia militar. Sí. ¿Cómo se puede imaginar la prosecución de estos episodios teniendo en cuenta el lugar que ha ganado Donald Trump ahora? Sí. Bueno, uno podría decir que lógicamente hay una potencia ascendente y otra potencia declinante. Ahora, la declinación de Estados Unidos no sabemos si va a llevar 5 años o 50 años, ¿no? Es verdad que hay un proceso de consolidación de la hegemonía china, pero también es verdad que a diferencia de lo que ocurría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en la época de aquella Guerra Fría, en esta situación es tan importante la dependencia que tiene China de los Estados Unidos como la que tiene Estados Unidos de China. Les va a ser muy difícil desengancharse. Por lo tanto, a mí me parece que estamos en una pelea por la hegemonía global en donde China pareciera ser la fuerza ascendente, pero el nivel de interdependencia es inédito y por lo tanto el resultado está abierto. Bueno, a ver, me parece que vos estás dando en el clavo de algo que fue en origen la intención de la política de Trump, que es la reformulación del comercio mundial. Sí. Y me parece que ha encontrado, no solamente con China desde ya, pero ha encontrado dificultades con muchos otros países, su principal socio que es México. Y Canadá. Y Canadá, efectivamente. Sí. Es decir, me parece que esa es otra de las... En realidad, más que cambios que por supuesto son evidentes en el comercio internacional, lo que Estados Unidos ha hecho es salirse del rol de haber sido el que impuso el sistema multilateral, las instituciones y las reglas después de la Segunda Guerra Mundial, y hoy es el crítico de las instituciones multilaterales y las reglas. ¿Y quién las defiende? China. China, que es el último que se subió al tren del multilateralismo, ¿no? Vos pensás que China se incorpora a la Organización Mundial de Comercio en el 2001.
20 años después de que empezara el proceso. Y sin embargo, hoy Xi Jinping parece que tiene más apego por las organizaciones multilaterales y el sistema de reglas que lo que tiene Estados Unidos. ¿Te traigo a la tierra? Dale. Conflicto. Argentina. Gobierno. Digamos, la postura de Argentina frente al conflicto. ¿Cómo la evaluás? En esta alianza tan incondicional o férrea respecto de Estados Unidos e Israel. No veo la necesidad de involucrar a la Argentina en el proceso militar que está viviendo en Medio Oriente. No, te voy a decir más. En lo que se refiere al alineamiento automático que la Argentina tiene hoy con Washington y con Tel Aviv, o Jerusalén, como quieras, Sí. Yo te diría, en ninguno de los casos nadie nos ha pedido tanto. Me parece que acá hay una decisión del gobierno argentino de sumarse a esta, de incorporar esta política y unilateralmente tomar la decisión de subordinarse de alguna manera a estos dos países. Sí. Yo no le veo la necesidad. Es más, te diría, yo creo que Argentina necesita multiplicar sus vínculos, no achicar el número de vínculos. Y con este alineamiento nosotros estamos fortaleciéndonos en algún sentido en las relaciones bilaterales con los dos países, pero a la vez estamos dejando muchas oportunidades en el camino. En el caso de Estados Unidos, entendemos todos a qué responde ese alineamiento. Pero aún así te digo, no nos pedían tanto. Hablo con conocimiento de causa. Hay sorpresa en Washington al momento de la asunción del presidente Milei. ¿Sabes Milei. a acordar eso? A los años 90. Bueno, ¿No te vas a acordar? Bueno. Vos los viviste Sí, más sí, o claro menos. que sí. Estaba en el Congreso en esa época. Por eso. Claro. Lo que yo digo es, me parece que en esta postura argentina hay también una dosis de pensamiento individual, de visión individual que tiene que ver con el presidente, Sí, de bueno. entender las cosas de una determinada forma, con una determinada cultura y una determinada ideología. Sin lugar a dudas, es así. Y también hay que reconocer, la iniciativa política la tiene el presidente. La oposición está en un muy mal estado, hay una carencia de liderazgo. Bueno, la derrota es así, genera la ausencia de líderes, la ausencia de discurso unificado, la ausencia de políticas que se implementen. Así es la derrota. Hoy el campo está orégano para el gobierno nacional, nos guste más o nos guste menos. Te pido te hago la última pregunta y te pido el último diagnóstico. Sí. Vos fuiste o sos o serás, no lo sé, dirigente peronista, Sí. o estuviste cerca del peronismo. Siempre. ¿Qué pensás del peronismo para el futuro? Bueno, yo creo que va a llevar tiempo recomponer un liderazgo. Creo que lo que te decía recién, la derrota es así. Cuando te decía eso, estaba pensando en el peronismo, precisamente, no en el radicalismo. El peronismo carece de un discurso unificador, carece de un liderazgo claro. Hay un proceso de transición que yo creo que va a llevar tiempo. Ojalá que sea el menor tiempo posible. ¿Sabes por qué? Porque el peronismo, más allá de la valoración que vos, que yo o que cualquiera de los espectadores tenga, el peronismo es necesario en el sistema político argentino. Y la ausencia del peronismo se nota. Así que bueno, esperemos, es un final de juego abierto. Jorge, gracias, No, por gracias haber a vos. estado.